ustedes conectados. Entonces, me presento, yo soy el doctor Roberto González López, soy médico internista, trabajo en la Secretaría de Salud, en una clínica de diabetes, de ahí de la Secretaría de Salud, y participo con ustedes aquí en este módulo de endocrinología. Ahorita vamos a revisar este tema, que son hormonas que actúan en receptores nucleares. Es un tema nuevo, nos cambiaron un poquito los temas que habitualmente dábamos. Entonces, pues vamos a comenzar. Muy bien, haciendo una analogía entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, podemos decir que el sistema nervioso utiliza cables, que son los nervios por los cuales viajan estos neurotransmisores y van a tener un efecto. El sistema endocrino utiliza más bien el plasma en el cual van a circular las hormonas que se producen en las principales glándulas para tener un efecto periférico. Habitualmente el sistema nervioso es de acción rápida, son respuestas muy rápidas, como la respuesta al dolor, por ejemplo, o la sensibilidad, que son prácticamente instantáneas, mientras que el sistema endocrino es de acción lenta, pero más prolongada. Y bueno, hablando de receptores, sabemos que es una proteína que puede estar en diferentes sitios, algunos están en la membrana, otros en el citoplasma, y obviamente esos receptores requieren de un ligando, una hormona, para poder activar una respuesta. Que esta respuesta puede ser inhibitoria o puede ser excitatoria. Hay los dos tipos de respuestas. Los receptores de neurotransmisores y hormonas peptídicas habitualmente son los que están en la membrana de las células. Hay otros que son citoplasmáticos y los receptores nucleares, que dicho sea, están dentro del núcleo, pero vemos como algunos pudieran tener un ligando en el citoplasma. Vamos a ver más adelante. Los estrógenos, por ejemplo, requieren un ligando en el citoplasma. Las hormonas tiroideas, estas no, llegan directamente al núcleo a tener sus efectos. Y hablando de estas hormonas, pues básicamente conocemos 5 grupos de hormonas. El primero, que es ampliamente distribuido en el organismo, las derivadas de aminoácidos, como la dopamina, que es un neurotransmisor, esta catecolamina, y hormonas tiroideas. Tenemos otros que son neuropéptidos, esto es que son proteínas que se producen en las neuronas, unas neuronas especializadas para producir algunas hormonas liberadoras de gonadotropina, hormona liberadora de tirotropina, somatostatina y vasopresina como ejemplos principales. Tenemos otras que son proteínas de gran tamaño molecular, gran peso molecular, como es la insulina, hormona luteinizante y la paratormona. Tenemos otras hormonas que son de origen esteroideo, como es el cortisol y las hormonas sexuales, como los estrógenos. Tenemos otras que son derivados de vitaminas, como la vitamina A y la vitamina D. Entonces, esos son los diferentes tipos de hormonas y cada uno va a actuar en un diferente receptor. Como les decía, algunos van a estar en la periferia, otros van en el centro. Básicamente las que actúan a nivel del núcleo, que es lo que nos interesa en este momento, algunas de ellas son lipolíticas, tienen mucho que ver con la activación de consumo de grasa, de aminoácidos, de colesterol y todo eso.
glucosa también, por supuesto. Entonces, estas pueden ser un factor de transcripción dentro de lo que es el núcleo. De tal manera que podemos ver cómo estas hormonas esteroideas y tiroideas, que son las que por excelencia van a actuar a nivel del núcleo, vemos aquí en esta imagen cómo pueden cruzar fácilmente esa membrana de la célula, no requieren de un receptor a este nivel para poder actuar, y entonces, perdón, y aquí vamos a ver entonces cómo cruzan, llegan al citoplasma, como decían, unos van a utilizar un ligando aquí en el citoplasma para liberar esta sustancia que va a ayudarles a entrar al núcleo en el caso de las hormonas que son estrogénicas, mientras que las tiroideas, estas pueden llegar directamente al núcleo y aquí dar este factor liberador o factor de transcripción que va a interactuar con el DNA del núcleo para liberar este RNA mensajero, y a su vez alterar la síntesis de proteínas o síntesis de otras hormonas, que son los que van a ser los efectores de lo que quiere hacer esa hormona cuando llega a este nivel. Entonces, ese es el mecanismo de entrada, podríamos decir así, para generar una transcripción a nivel nuclear, y la síntesis proteica, que es la que va a ser la efectora ya de la respuesta final a la hormona. Bien, entonces los receptores nucleares básicamente van a recibir este tipo de hormonas. Todos los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los andrógenos, progesterona, estrógenos, hormona tiroidea y lo que es la vitamina D y la vitamina A. Básicamente esto es lo que va a hacer va a captar estos receptores nucleares. Y hablando de los receptores nucleares, entonces van a ser familias. La familia que se encarga de recibir a los esteroides, la familia que se encarga de recibir a las hormonas tiroideas, y un tercer grupo que se conocen como receptores huérfanos, sí, porque no tienen una familia conocida, no se ha establecido cuál es el ligando que llega a estos receptores huérfanos, que son también receptores nucleares, son los tres tipos que hay, pero aunque no conocemos todavía quién se une a ellos, han servido estos receptores para poder crear ligandos sintéticos y podamos tener algunas respuestas. Estos ligandos sintéticos se van a convertir en medicamentos que nos ayudan a tratar algunos padecimientos, como vamos a ver un poco más adelante. Bien, estos tres tipos de receptores que les comentaba, vamos a tener este receptor que es un homodímero o la mitad de un receptor, por decirlo de una manera coloquial, que es el que va a recibir los esteroides, y tiene varios tipos de subreceptores que se van a unir a un análogo específico, como es el receptor de estrógenos, de andrógenos, de prolactina, en fin. Estos ligandos que son estos de aquí, estos van a ser los ligandos que se van a unir a este receptor y va a inducir la unión del coactivador. Estos homodímeros van a formar un heterodímero al juntarse por medio de estos ligandos, y es la manera en que van a activar ese sistema nuclear o ese sistema de transcripción a nivel nuclear. Tenemos el otro receptor que es un heterodímero, que es donde básicamente van a actuar las hormonas tiroideas, ¿sí? Y vamos a ver cómo también estos estos receptores PIPAR son ligandos muy específicos que tenemos poco de conocerlos, pero son muy importantes, lo van a ver más adelante, como hay un grupo farmacológico de hipoglucemiantes orales, medicamentos que sirven para disminuir los niveles de glucosa y actúan en estos receptores PIPAR. Y vamos a ver cómo
son varios tipos de receptores PIPAR. Ya cuando se vea el tema de tratamiento de diabetes, van a ver cómo hay receptor alfa, receptor gamma, en donde este receptor gamma básicamente es el que se encarga de disminuir los niveles de glucosa, pero los receptores alfa tienen que ver con los lípidos, específicamente con triglicéridos, y como es muy interesante ver que algunos fármacos que disminuyen glucosa también nos pueden ayudar en el control de triglicéridos. Y ahorita se están trabajando en fármacos que sean más específicos para poder disminuir triglicéridos. Por ejemplo, uno muy conocido, el bezafibrato, que se utiliza para tratar triglicéridos, actúa precisamente en el receptor PIPAR alfa. Entonces, van a tener mucha utilidad estos receptores y estos ligandos que se van a unir estos receptores. Aquí va a haber una disociación, mientras que acá en el homodímero se juntan, aquí va a haber una disociación y es la manera en que se va a estar activando ese receptor para la respuesta génica correspondiente. Los que ya les mencionaba, estos huérfanos, que se piensa que pudieran tener algunos ligandos, estos todavía no son muy específicos, pero sí se han utilizado el modelo para crear algunos ligandos sintéticos. Bien, entonces, solamente para recordarlo, la familia de receptores para esteroides que pueden recibir a los glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos y progesterona, que aunque es una misma familia de receptores, cada receptor para cada uno de ellos es específico, de tal manera que uno no puede unirse a otro aunque sean de la misma familia, pero en ciertas situaciones sí lo pueden hacer, lo vamos a ver un poquito más adelante. Están como complejos en el citoplasma, esta familia de receptor para esteroide. Como yo les decía, ellos no llegan directamente al núcleo, sino que tienen un enlace, un relevo en el citoplasma, unidos a esta proteína, que es una proteína de shock térmico, se llama así, o proteínas calientes. Y estas proteínas se van a unir al esteroide, van a liberar un ligando y eso es lo que va a estimular el receptor a nivel nuclear, ¿sí? Cuando llegue ese ligando, esta hormona se va a disociar y una parte de esta hormona se va a unir al receptor. Según el grupo amino terminal de la hormona, se va a modificar cierta región de genes y vamos a tener respuestas diferentes. Entonces se vuelve muy, muy específica la respuesta a estos receptores esteroideos. Les hablaba yo de cada uno debe recibir a su homólogo, ¿no? Pero hay algunas situaciones, por ejemplo, el receptor de mineralocorticoides. Pues debe de recibir solamente mineralocorticoides, pero también puede tener afinidad por los glucocorticoides, ¿sí? Obviamente no se lleva a cabo esto porque existe una enzima en los túbulos renales, que es la 11-beta-hidroxiesteroide, que va a inactivar a los glucocorticoides que intentan unirse a este receptor mineralocorticoides. Y entonces se lleva a cabo la respuesta selectiva al mineralocorticoide. Esto es que el receptor de mineralocorticoide solamente va a actuar cuando llega un mineralocorticoide. Eso en condiciones normales, condiciones fisiológicas. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad que aumenta mucho las concentraciones de glucocorticoides? Tenemos exceso de glucocorticoides en la sangre, como puede ser en el síndrome de Cushing, que libera una gran cantidad de cortisol y tenemos niveles muy altos en sangre. Esta vía de degradación, que es esta enzima que ya les había comentado, se satura, no alcanza a inactivar estos glucocorticoides. Por lo tanto, estos glucocorticoides que están en nivel muy elevados, les decía yo, de cortisol, van a ejercer efectos de tipo mineralocorticoide. Esto es, el glucocorticoide se va a poder unir al receptor de mineralocorticoides
y nos va a dar efectos de mineralocorticoides. Los más comunes, la retención de sodio a nivel del túbulo contorneado renal y la pérdida de potasio. Esta es una acción típica de la aldosterona, que es un mineralocorticoide, retiene sodio y hay pérdida de potasio. Bueno, pues en el síndrome de Cushing, por un cortisol muy elevado, sin que haya aldosterona alta, podemos tener ese mismo efecto debido a esto, a que siendo un glucocorticoide, el cortisol puede unirse al receptor mineralocorticoide y darnos efectos como si fuera un mineralocorticoide. Bien, la otra familia, que es la familia del receptor tiroideo, pues básicamente va a recibir a la hormona tiroidea, es su principal función, pero también nos va a recibir o va a tener un receptor, una subfamilia para el ácido retinoico, para la vitamina D. Por eso es que la vitamina D ahora se ha visto que tiene mucha importancia para el desarrollo de diabetes. Personas que tienen deficiencia de vitamina D o que tienen alterado esta subfamilia de receptor tiroideo, pueden desarrollar más fácilmente diabetes porque también altera la cuestión inmunológica que vimos ahora en esta pandemia por COVID-19. Vimos que niveles bajos de vitamina D predisponen a contagiarse más y a tener más complicaciones porque no refuerza el sistema inmune como debería de ser, y es debido a estos receptores. Entonces, se vuelve muy importante, no nada más para estas patologías. Se ha visto que tiene asociación con algunos cánceres y se ha visto que tiene también asociación con dislipidemia, problemas de colesterol elevado, triglicéridos elevados, y entonces se ha vuelto muy importante estos receptores de vitamina D en muchas patologías en la actualidad. Y los que yo les comentaba, estos PPAR, receptor activado por proliferador de peroxisomas, que tienen que ver con el control de glucosa y con el control de los lípidos, básicamente triglicéridos, pero también tiene que ver con el colesterol. Hay un estudio que se llama ProActive, en donde un medicamento que actúa a este nivel se intentó ver si disminuía el riesgo cardiovascular. Esto es, la posibilidad de que los pacientes con diabetes desarrollen un EBC isquémico, un infarto al miocardio. No se logró el objetivo, no se vio que tenía una gran significancia, pero sí se vio que disminuía glucosa y disminuía triglicéridos importantes, y se quedó muy cerca de demostrar estadísticamente que puede disminuir el riesgo cardiovascular, pero le faltó un poquito, pero ya se están desarrollando otros productos que van a actuar a este nivel con un poco más de potencia. Bien, como les comentaba, estos no van a tener un ligando en el citoplasma como sí lo tienen los receptores de estrógenos. Este se va a relacionar con el protoncogen CRBA. Este CRBA, que es un factor regulador de la transcripción génica, esto es que una vez que se une la hormona tiroidea a este SERPA, va a reconocer su sitio y va a estimular el ADN. Así es como lo va a hacer mediante la unión de este protooncogen. No se asocia a estas proteínas de shock térmico como sí lo hacían los receptores estrogénicos o esteroideos, en donde antes de llegar al núcleo se unían a estas proteínas. Aquí no, se unen directamente a sus heterodímeros que están situados en el núcleo. Y bueno, sobre los receptores, estos están relacionados con el receptor de ácido retinoico, esto es, con la vitamina A. Están involucrados en varios procesos fisiológicos, como es la regulación del metabolismo, el desarrollo principalmente inútero y en los primeros años de vida, en la inmunidad,
y en el ritmo circadiano. Todas las hormonas sabemos que tienen un ritmo circadiano y hay algunas hormonas que se liberan más en el día, otras que se liberan en la noche durante el sueño profundo. En fin, este ritmo circadiano va a regular mucho del metabolismo de las personas. Como yo les decía, hay una reciente caracterización de ligandos endógenos para estos antiguos receptores nucleares que se consideran huérfanos por no tener familia, pero estos ligandos que se han hecho artificialmente han estimulado el desarrollo y abierto la posibilidad de apuntar a estos receptores para tratar algunas enfermedades como la diabetes, la aterosclerosis, los procesos de autoinmunidad, como pueden ser la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, etcétera, y algunos cánceres. Todavía no se tienen muchos, pero hay uno como el tamoxifeno que se utiliza para el cáncer de mama, que es un ligando a estos receptores huérfanos. Ahí es donde se usa. O sea, ya es una realidad para algunas situaciones, pero se están investigando muchísimo más. Entonces, este tamoxifeno ya es un ligando sintético de esta familia de receptores huérfanos y es un excelente tratamiento para el cáncer de mama. Claro, algunos tipos de cánceres de mama, porque sabemos que hay una variedad histológica importante y no todos se tratan igual, pero sirve tanto para la prevención como para el tratamiento de algunos cánceres. Y bien, ya vamos a dejar un poquito los receptores. Les voy a hablar un poquito de hormonas tiroideas. Obviamente esto se va a ampliar cuando se vean los temas de tiroides. Sabemos que la glándula tiroides tiene como función captar el yodo que proviene de los alimentos, que básicamente lo encontramos en la sal yodada, es donde vamos a encontrar principalmente el yodo, y su función es transformar este yodo en hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4. Estas hormonas tienen un papel muy importante en la diferenciación durante el desarrollo in útero y ya en la vida adulta son indispensables para mantener una homeostasis termogénica, para el consumo de oxígeno, el metabolismo de proteínas, carbohidratos, lípidos y vitaminas. Bien, parece que queda poco tiempo. Ahorita si se desconecta, me avisan, por favor, y para volver a crear lo que resta de sesión. Hasta ahorita, Doctor, ¿sí me escuchan? ¿Todo está ¿No bien? es ilimitado? es ilimitado, no se va a Sí. acabar. Ah, ¿no se va a acabar? Ah, perfecto. Es que aquí me pareció un anuncio a mí. Sí, era eso, diciéndole que por esta ocasión era ilimitado. Ah, perfecto. Entonces, continuamos. Bien, entonces les decía que en la vida adulta es indispensable para la homeostasis termogénica, el consumo de oxígeno y metabolismo de proteínas, carbohidratos, lípidos y vitaminas. Bien, la materia prima, como les mencionaba, es el yodo y les decía que la fuente principal es el alimento. Aquí les expongo los requerimientos, que es muy importante que ustedes los conozcan. En el adulto promedio se requieren 150 microgramos de yodo al día y en el embarazo es donde más requerimiento tenemos, 200 como mínimo, 200 microgramos por día. Y es la etapa de la vida en donde más altos requerimientos de yodo tenemos. ¿Qué pasa si no se cumple este requerimiento? Entonces puede haber cretinismo,
que es un retraso mental, un retraso en el desarrollo del cerebro del producto, ¿no? Entonces es importantísimo asegurarnos que se tenga una buena ingesta de yodo durante el embarazo. Y en la etapa infantil, los requerimientos van a cambiar. Mientras más pequeños son en los primeros años de vida, se requieren de 90 y llegan a requerir hasta 120 microgramos al día. Una vez ingerido este yodo, en el tracto gastrointestinal es reducido a yoduro, así se va a absorber de manera muy fácil y va a ser captado por la tiroides con una gran capacidad de captación. Vean ustedes, hay 20 a 40 los niveles de yoduro comparado tiroides contra 1 en plasma. O sea, es una gran captación que puede tener tiroides y concentración de estos yoduros en el líquido intracitoplasmático de estas células en comparación al plasma. A nivel renal se filtra fácilmente, pero se reabsorbe en un porcentaje alto. Es filtrado por el glomérulo y a nivel de túbulo contorneado proximal se va a reabsorber de un 60-70% de ese yoduro. De esta manera no se pierde tanto una vez que se ha consumido el yodo. Bien, hay cascadas reguladoras dentro de las células tiroideas. Todos estos eventos que ocurren en tiroides dependen de cascadas metabólicas reguladoras y de la familia de proteínas G, que son ligandos intracelulares que van a dar una transducción para que se lleven a cabo algunos efectos. Estas cascadas son activadas por la hormona estimulante de tiroides que se produce a nivel de hipófisis y va a llegar a la célula tiroidea y ahí va a estar actuando. Y estas cascadas son dos: la cascada de AMP cíclico, que controla la secreción hormonal, el crecimiento de la célula folicular, de tal manera que si yo tengo niveles muy elevados de TSH, por ejemplo, porque hay un tumor a nivel de la hipófisis y ese tumor está produciendo gran cantidad de TSH, entonces voy a activar esta cascada y voy a tener un crecimiento folicular que, si esto dura varios meses, puede terminar en bocio, o sea, en un crecimiento excesivo de la glándula tiroidea. O bien, si este paciente no está consumiendo yodo suficiente, también por una disminución de las hormonas T3 y T4, se va a producir una gran cantidad de TSH y va a estar estimulando esta cascada de AMP cíclico y eso me puede llevar a desarrollar un bocio. Y tengo otra cascada, la de calcio fosfoinositol 3, que regula la yodación y la síntesis de hormonas. Esto es básicamente para la fabricación de T3 y T4. Vamos a ver en una imagen más adelante cómo se lleva a cabo esto. Entonces, ya les decía yo que el tirocito o célula tiroidea tiene una gran captación de yoduro y esto se hace a través de difusión y de transporte activo. Cuando hablamos de difusión es pasivo, pasa así como suavecito, tiene la puerta abierta y entra lentamente. El transporte activo requiere energía. Ese es una forma, por decirlo así, forzada, intensa de meter yodo dentro de la célula. Y este mecanismo activo es un mecanismo de contracorriente, que es el sistema NIS, o también es un cotransportador. El NIS es un sintransportador sodio-yodo, esto es, intercambia sodio, sale sodio para que entre yodo a la célula. Entonces, este NIS vamos a estar hablando de él un poco más adelante. Entonces, es una proteína que se va a expresar en la membrana del tirocito, pero no exclusivamente ahí, también a nivel de glándulas salivales y mucosa gástrica puede estar presente. Bien, el principal elemento estimulador es la hormona estimulante de tiroides, que, como ya les había mencionado, viene de la hipófisis y vía la cascada del AMP cíclico va a regular su distribución
celular post-transcripcional. Esto es, una vez que se secretan todas estas proteínas, este RNA mensajero para llevar a cabo toda la maquinaria de formación de hormonas tiroideas. El elemento inhibidor del NIS, ¿sí? O sea, lo que va a inhibir ese transporte activo es la tiroglobulina y el estradiol. Estos son contrarios a las acciones del NIS. Van a disminuir la entrada de yoduro a la célula tiroidea y también va a disminuir la expresión del gen del NIS, por lo tanto voy a tener menos de este sin transportador sodio-yodo. Además, va a promover el crecimiento de células foliculares. Esto explica por qué las mujeres que tienen más cantidad de estradiol tienen mayor prevalencia de bocio. Las mujeres estadísticamente desarrollan más bocio que los hombres y es en parte debido a este estradiol que tiene efectos contrarios a este transportador sodio-yodo. Aquí en esta imagen podemos ver toda la cascada. Me imagino que este tema ya lo vieron, pero es un recordatorio, cómo a nivel de hipotálamo se va a producir esta TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Esta va a actuar a nivel de la hipófisis anterior. Y aquí las células tirotropas de la hipófisis van a ser las encargadas de producir la TSH. Esta TSH, que es la hormona estimulante de tiroides y que va a tener un receptor aquí a nivel de la tiroides. Aquí lo podemos ver. Este TSHR es el receptor de hormona estimulante de tiroides para introducirse y estimular esta cascada del AMP cíclico para poder introducir la tiroglobulina, que junto con el yodo que nos va a aportar este NIS, se vaya a llevar a cabo esta yodación, que esta yodación es otra cosa que unir el yodo con la tiroglobulina para empezar a formar estas hormonas. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva un poco más a detalle. Y aquí ya vemos cómo esta glándula tiroides, ya que llevó a cabo todo este efecto, va a liberar T3 y T4, y estas van a tener sus acciones a nivel periférico, y vamos a ver cómo los niveles de T4 principalmente van a regular a nivel de hipotálamo y de hipófisis la liberación de estos factores o hormonas liberadoras, valga la redundancia, de tal manera que cuando disminuyen los niveles de T4, se estimula esta maquinaria para volver a estimular la tiroides. Cuando tengo mucha T4, cuando tengo un nivel muy alto, entonces se va a inhibir estos factores liberadores. Bien, dicho sea de paso, cuando se forma un nódulo aquí en la tiroides, que un nódulo no es otra cosa más que un grupo de células foliculares que crecieron de manera indiscriminada y producen una gran cantidad de hormona. Cuando estos nódulos están presentes, que es como un pequeño tumor ahí en la glándula tiroidea, van a producir prácticamente pura T3. Entonces, cuando tengo un nódulo tiroideo, se va a incrementar mucho la liberación de T3 y no así la de T4. Bien, entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver entonces el proceso de oxidación, mejor conocido como organificación, ¿sí? Entonces, esta organificación del yoduro, para transformarlo en yodo orgánico e incorporarlo a los residuos de tirosina, como veíamos aquí, se une este yodo con la tiroglobulina entonces va a estar estimulado por la topoisomerasa tiroidea. Esta enzima va a ser la encargada de estimular esto para que se forme, se empiecen a formar las hormonas tiroideas, y todo eso es regulado por esta TSH, ¿sí? Por esta hormona estimulante de tiroides. Después vamos a tener el acoplamiento, cuando se forman monoyodotironinas, diyodotironinas y finalmente T3 y T4, pero eso vamos a verlo a continuación.
Este fenómeno que se llama acoplamiento es la incorporación de yoduro a los residuos de tiroglobulina para formar yodotirosinas. Tenemos básicamente dos, monoyodotirosina y diyodotirosina. Podríamos decirlo, aunque no es correcto, pero para una manera de entenderlo, podríamos decir que este es como T1, la monoyodo sería T1 y esta sería T2, ¿sí? Lo que se llama organificación, que es cuando se une ya el yodo a la tiroglobulina. Y el acoplamiento es cuando se van a unir estas, ¿sí? El fenómeno va a depender de H2O2, mediante el cual si se une una monoyodotironina con una diyodotironina, esto es, si se une una T1 con una T2, va a haber una T3, una triyodotironina. Si se unen dos diyodotironinas, entonces así es como se va a formar la T4, ¿sí? Entonces, así es el fenómeno de acoplamiento, como se van a formar la T3 y la T4. Este acoplamiento es dependiendo de la concentración de H2O2 y de topoisomerasa, ¿sí? No depende de la cantidad de yoduro. Tanto la organificación como el acoplamiento, ¿sí? La organificación es cuando se une el yodo a la tiroglobulina y el acoplamiento cuando se une una monoyodo con diyodo o dos diyodo, entonces se lleva a cabo en la interfase célula-coloide. Esto es fuera de esta célula tiroidea. Es una interfase. Ya después regresa a la célula, ya como T3 y T4, permanece en el coloide, o sea, va a permanecer aquí esta T3 y T4 hasta el momento en que es liberada, ¿sí? Hay algunos agentes que van a bloquear esta formación de T3 y T4. Por ejemplo, los tiocianatos, que es un grupo de fármacos, y perclorato, pueden inhibir, ¿sí? Los que se encargan de inhibir el acoplamiento son tres grupos. Las tionamidas, estas tionamidas son fármacos que se van a utilizar cuando se está formando un exceso de hormonas tiroideas. Por ejemplo, cuando tenemos un hipertiroidismo en donde se están formando una gran cantidad de hormonas tiroideas, estos dos medicamentos son los que tenemos para poder controlar ese exceso de formación de hormonas, el metimazol y el propiltiuracilo. De estos dos, este propiltiuracilo es el que se puede utilizar en las mujeres embarazadas. El metimazol está contraindicado en el embarazo. Entonces, cuando tenemos un hipertiroidismo en el embarazo, solamente puede utilizar propiltiuracilo. Esto nos lleva a problemas serios porque este no está disponible en nuestro país. Se tiene que hacer una importación de Estados Unidos para poder manejar este fármaco y como pues esto sale muy caro y las instituciones habitualmente no lo tienen. Estas otras sustancias no están constituidas como fármacos, no son medicamentos, son sustancias que se pueden encontrar químicamente, pero no disponible para tratamiento de pacientes. El litio, que básicamente se ha utilizado para algunos tipos de depresión por parte de los psiquiatras, también tiene la capacidad de inhibir la organificación de hormonas tiroideas. Y bueno, ya hablando un poco del metabolismo de estas hormonas, sabemos que la T3 es biológicamente activa, la T4 prácticamente no es activa. Se dice que la T3 es 4 veces más potente que la T4. La hormona se encuentra en la circulación, una gran parte unida a proteínas y otra parte se encuentra en forma libre. Esta está disponible para los tejidos, o sea, la forma libre es la única que puede actuar. La forma unida a proteínas no puede entrar a la célula y por lo tanto no puede llegar al núcleo para su transcripción ya después en el DNA.
Entonces, solamente la forma libre es activa. Claro, hay mecanismos por los cuales la que está unida a proteínas puede separarse de esta proteína y quedar libre y poder actuar, pero no es tan fácil ese proceso. La hormona unida a proteína más bien actúa como un reservorio y su función es asegurar una distribución uniforme en los tejidos. Cuando va disminuyendo la forma libre, entonces empieza a haber algunos mecanismos para liberar a la hormona tiroidea, la T4 básicamente, liberarla en forma libre para que ya después la T4 sufra una desyodación, eso es, quitarle uno de los yodos y convertirse de T4 a T3. Eso es lo que yo les comentaba. Sufre una desyodinación en su anillo periférico para formar T3, pero si esta desyodinación ocurre en el anillo interno, entonces se va a producir T3 reversa y esta no es activa. Entonces, ese también es un punto, es una de las patologías que podemos ver cuando hablamos de alteraciones de tiroides. La vida media es de T4 una semana, de T3 es un día. Aquí estamos hablando de las formas libres, no de las unidas a proteínas, que estas pueden durar varias semanas. Por eso es que cuando damos tratamiento no vamos a pedir un perfil tiroideo a los pacientes que están en tratamiento a los 15 días, porque todavía no vamos a ver cambios. Hay factores que van a disminuir la conversión de T4 a T3, como lo es la edad avanzada, la desnutrición, alteraciones a nivel hepático y renal, y algunos medicamentos como el propiltiuracilo, que era el que les comentaba que se puede utilizar en la mujer embarazada, los glucocorticoides, el propanolol, que es un betabloqueador que actúa a nivel cardíaco, y amiodarona, que también es un antiarrítmico, que es muy comúnmente su uso. Todo esto puede disminuir la conversión de T4 a T3. Y aquí podemos ver en una forma esquemática, es una T4, es su estructura química, y vemos cómo si se le quita en el primer anillo, quedando así, quitando este de aquí, nos va a quedar esta molécula. Esta es la hormona T3 activa, pero si la que se quita es esta de acá, va a quedar así la estructura y este es lo que conocemos como T3 reversa. Y bueno, ya para finalizar un poquito cómo actúan nuevamente llegando al núcleo, aquí tenemos esta que es el receptor para retinoide, esto es para vitamina, y el receptor para hormona tiroidea. Estos van a estar en un elemento de respuesta tiroidea, así se le conoce a esto. Este de aquí se conoce como elemento de respuesta tiroidea, que es el que va a tener la estimulación génica. Entonces, vemos aquí cuando llega la T3, que es la que va a actuar básicamente, digo, la T4 se tiene que convertir a T3 para poder introducirse al citoplasma y actuar a nivel del núcleo. Esto va a ser, si se unen estos elementos y no hay T3, entonces vamos a tener este elemento que se va a unir a una proteína correpresora. Si no tengo aquí T3, esta estructura se va a unir a esta proteína correpresora y no se lleva a cabo ningún efecto. Cuando tengo aquí el T3, entonces se va a unir a una proteína coactivadora y esto me va a dar ya la transcripción génica dentro del núcleo y ya los efectos propios de la hormona tiroidea como tal. Entonces, a grosso modo, así es como van a actuar estos receptores nucleares. Y bueno, esta ya es la última diapositiva. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario.
Creo que no, doctor. Doctor, ¿dónde se desioniza la T4? Ok, esta se lleva a cabo en la sangre, es a nivel sérico, ahí es donde hay una enzima, la desyodinasa, así se llama, desyodinasa, y es como si fuera una tijera que va a cortar ahí el yodo y la va a convertir a T3. Ya esta T3 se une directamente a la célula, pasa el citoplasma, no requiere ningún transportador a ese nivel, llega al núcleo y ahí es donde estimula el receptor de hormona tiroidea para llevar a cabo los efectos. Gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, A veces, doctor. bien, a veces estos temas son un poco complejos, es más fácil cuando hablamos de clínica, de enfermedades, de tratamiento, eso es un poco más fácil de entender, pero es importante que conozcan estos mecanismos porque de esta manera queda más claro cuando hablamos ya de patologías. Entonces, yo espero que esto les haya servido para tener esta información, la puedan revisar nuevamente y ya cuando se hable de alteraciones de la glándula tiroides, enfermedades como hipotiroidismo, hipertiroidismo o cáncer tiroideo, puedan recordar estos procesos para entender dónde es donde está el problema y cómo es que actúan los medicamentos que damos. Entonces, si no hay preguntas, nos veremos en la próxima plática, que es secreción inapropiada de hormona antidiurética. Ya me pondré de acuerdo con sus compañeras encargadas del grupo para ver la hora y la fecha. Que tengan buena tarde. Hasta luego.